La paz del Señor sea con todos los hermanos, todas las hermanas que en el mundo entero ven este programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Hoy es jueves 6 de junio del año 2023 y empezaremos a dar testimonio de lo que celebra la Iglesia del Señor en este mes de julio, la revelación del bautismo. HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida a todos los hermanos oyentes y los que oirán este programa después. Universal Talents también transmite Acontecer HP también, Nuevo Tiempo TV y Washington Times allá en los Estados Unidos. Bien, decía tu hermano, es viernes 6 de julio del año 2023 y hubo sucesos importantes, importantísimos en la Iglesia La Luz del Mundo en este mes de julio, en el año 1943. Ahí, hermanos, en la colonia 12 de octubre, que fue donde Dios se manifestó en la revelación del bautismo. Pero, hermanos, vamos a la historia antes de ese día, años antes de ese día. En el año 1938 ya estaba estableciéndose la colonia o la iglesia en la calle 12 de octubre, aquí en la ciudad de Guadalajara. Ya había también algunos ministros, 10, 12 ministros, algunas obritas también, aquí cerquita de Guadalajara. Pero a principios del año 1938, el apóstol Aarón Joaquín quiso ir a Monterrey, donde había estado allí en aquella iglesia cristiana espiritual, con Saulo, con Silas, con hermanos, con hermanas, que había, hermanos, ahí en aquella iglesia, a lo mejor 50 a 100 en aquella iglesia cristiana espiritual. Había él convivido con todos esos hermanos, todas esas hermanas. Incluso algunos de ellos le acompañaron cuando él salió de ahí, de Monterrey, por la vía del ferrocarril, a algunos kilómetros, a algunos poblados, porque lo estimaban, lo querían al hermano Aarón allá en Monterrey. Entonces quiso él en principios de 1938 ir a Monterrey para llevarles el evangelio que el Señor le iba revelando y que hasta ese día ya era casi un evangelio, hermanos, completo, revelado, hermanos, por el Señor al apóstol Aarón Joaquín. Quiso ir a ver a aquellos hermanos antiguos que habían convivido con él de la iglesia cristiana espiritual en Monterrey, allá por los años 1925, es más o menos el año principios de 1926 que estuvo el apóstol Aarón Joaquín allá en Monterrey. Se hizo acompañar para ir a aquel lugar de pues la hermana Elisa, que era su compañera y que habían salido juntos de aquel lugar de Monterrey rumbo a Guadalajara, despuesito del 6 de abril cuando Dios le cambió el nombre. También lo acompañó el hermano ministro encargado, Julián Zamora. Iba también con él otro hermano que se llamó Gregorio Robles. También lo iba acompañando Isabel Acevedo y una hermana que se llamaba María Vázquez. Ellos iban acompañando al apóstol a la ciudad de Monterrey. Ahora fue diferente el viaje. Cuando salió de Monterrey en 1926 se vino caminando, hermanos, por las vías del ferrocarril.
Ahora no, hermanos. En 1938 regresa el apóstol Aarón Joaquín a Monterrey, pero ahora ya en el tren, en el ferrocarril. Pagó sus boletos, pagaron los boletos los hermanos que iban con él y ya empezaron ese viaje ahora de Guadalajara a Monterrey, pero ya en el tren, ya en el ferrocarril. En el transcurso del viaje, pues qué serían en aquel entonces unas de Guadalajara a Monterrey, unas 20, 25 horas en el tren. En el transcurso de ese viaje iban llegando a diferentes estaciones. El tren no llega a terminales aquí en México, sino a unas, las llamamos estaciones, y llega a muchas porque el tren era el transporte más barato en aquellos años aquí, y hasta los años 50, 60 era el transporte más barato aquí en la República Mexicana, el tren. Iban recorriendo muchas estaciones y el hermano Aarón iba en algunas estaciones que él conocía porque ahí, cuando venía de Monterrey, ahí se había detenido 8 días, 5 días, 4 días para predicar el evangelio, y les iba contando a los hermanos ministros que iban con él en las estaciones que él había pasado y que se había detenido a platicar. Aquellos hermanos, con mucho interés, con mucho gusto, con mucho gozo, oían al apóstol Aarón Joaquín en el testimonio que él les iba dando de su viaje de Monterrey a Guadalajara. De muchos de ellos tenemos los testimonios, sobre todo del hermano Julián Zamora, muy conocido en la iglesia del Señor. Bien, llegaron a Monterrey y empieza el hermano Aarón a buscar algunos hermanos, algunas hermanas que había conocido en aquel entonces. Y llega al domicilio de una hermana de entonces de la Iglesia Cristiana Espiritual 1916 que se llamaba María Luisa Espinosa. Llega la hermana, la familia lo reciben bien, se acuerdan de que él había estado ahí en Monterrey, de que la iglesia lo quería mucho porque era muy buena persona. Los recuerdos llegan, hermanos, a ellos, pero ya el apóstol Aarón, a lo que iba, empieza a predicarle a aquella hermana María Luisa la doctrina que Dios le había revelado, el evangelio que Dios le había dado al apóstol Aarón Joaquín. Empieza a predicarle el evangelio. Y aquella hermana que ya se había cambiado, porque Saulo y Silas habían fracasado, se les había terminado la iglesia, ya vivían por ahí, hermanos, solos, enfermos, en alguna casa por ahí, pero ya solos, ya no tenían iglesia. En 1931 estamos hablando 13 años después que salió el hermano Aarón de con ellos, y que sí tenían una iglesita. La hermana se había salido y había buscado refugio en la iglesia bautista. La hermana, pues mirando que lo que le enseñaban en la iglesia bautista no era lo mismo que el hermano Aarón le llevaba, llama a su ministro, llama a su pastor y ya le dice lo que el hermano Aarón predicaba y que se habían conocido ya hace muchos años en la iglesia cristiana espiritual. Y va el ministro, el pastor bautista, entablan plática con el apóstol Aarón Joaquín. Y el apóstol Aarón Joaquín, que ya predicaba el bautismo en el nombre de Jesucristo, de eso platicó, de eso fue la plática con ese pastor. Porque la iglesia bautista bautiza en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad. Esa fue la plática que tuvieron. Al verse vencido aquel pastor bautista,
por la doctrina que llevaba el hermano Aarón, se enoja, hermanos, y se va. Y la hermana que estaba ahí, que lo estaba hospedando, lo estaba recibiendo, también se molesta, hermanos, con el apóstol Aarón Joaquín, al que había conocido hacía años. Se molesta y le dice unas palabras. Bueno, dice, usted, ¿por qué predica el bautismo en el nombre de Jesucristo? Dice, si a usted lo bautizó Silas en San Pedro de las Colonias en el año 1925, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hermano Aarón se queda sorprendido. ¿Sí? El hermano Aarón en la Iglesia Cristiana Espiritual se bautizó en el año 1925 en San Pedro de las Colonias, en la Iglesia Cristiana Espiritual, y lo bautizó Silas. Pero nosotros que nos bautizamos, hermanos, en la Iglesia del Señor, y otros, algunos evangélicos que bautizan, se dan cuenta de que por la emoción, a veces por el lloro, el que se va a bautizar, no alcanza a oír en qué nombre o qué dijo el ministro que lo bautizó. Y el apóstol Aarón Joaquín ignoraba. Él, después de que se bautizó en San Pedro de las Colonias, todavía existe esa pila ahí en el templo que era de la iglesia cristiana espiritual y que lo compró la Luz del Mundo. Ahí hay una iglesia grande actualmente en San Pedro de las Colonias. Y ahí tienen, hermanos, aquella pila como un recuerdo donde se bautizó el hermano Aarón en la iglesia cristiana espiritual 1925. El hermano Aarón se queda sorprendido. ¿Cómo que estoy bautizado en nombre del Padre y Espíritu Santo? Y a la hermana María Luisa, la que los había recibido, donde estaban hospedados, le dice, mire, si quiere asegurarse, Silas y Saulo viven en tal parte, allá por donde están las gaceras, allá en un cuartito, en una casita, ahí viven los dos, ya están enfermos, ya no tienen iglesia, pero si usted quiere, vaya a preguntarles. Y el hermano Aarón, confundido, le dice a los hermanos que él llevaba, vamos a buscar a Saulo y a buscar a Silas. Y llega el apóstol Aarón Joaquín, llega a donde vivían Saulo y Silas, los encuentra enfermos, Saulo hasta un poco ciego, y ya se presenta él, yo soy aquel soldadito que estuvo con ustedes en Monterrey, allá donde estaba la iglesia. Ya lo reconoce Saulo y sí, tú eres el que regaba los jardines, eres el que abría el templo, eres el que hacía sí, pero te fuiste con nosotros, le dijo Saulo. Sí, dice, porque Dios me dijo que saliera de aquí de Monterrey hacia otro lugar. Y ya estando ahí el hermano Aarón con los hermanos que él llevaba, le pregunta ahí a Silas, oye, hermano Silas, ¿usted me bautizó en San Pedro de las Colonias? Sí, dice Silas, esos bautismos que se efectuaron ahí me tocaron a mí y yo, dice, usted era el soldadito, así le decían, el soldadito, porque creo que estaba en un cuartel de soldados. Sí, dice, yo soy. Dice, sí, lo bauticé. ¿Y en qué nombre me bautizaron? Le dijo Silas, yo lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así está escrito en la Biblia, dice. Y cuídese, dice, porque por Guadalajara, dice, ha salido un predicador, un tal Aarón. Él no sabía que estaba frente al hermano Aarón. Un tal Aarón, dice, que predique el bautismo en el nombre de Jesucristo. No se crea de él. Y cuando quieran pelear contra usted, por eso nosotros lo defendemos. Nosotros siempre vamos a usar el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así está escrito. Ya más se confundió el apóstol Aarón Joaquín. ¿Cómo que? Sí, yo lo bauticé en San Pedro de las Colonias, en tal año, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así bautizamos nosotros. Ya el apóstol Aarón Joaquín, más confundido, sale con los hermanos que llevaba,
con la hermana también Elisa, y también la otra hermana María Vázquez, que iba ahí, hermanos, y los tres hermanos ministros, el hermano Julián Zamora, dijimos, el hermano Gregorio Robles y el hermano Isabel Acevedo, solo iban esos con él. Dale, confundido. Ya los hermanos le empiezan a decir, hermano, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está mal? A nosotros usted nos bautizó en el nombre de Jesucristo, y a toda la iglesia usted la bautizó en el nombre de Jesucristo. Ya les dijo el apóstol Aarón Joaquín, bueno, pues si yo, el fundamento, estoy mal bautizado, dice, todos están mal bautizados. Ya dice el apóstol Aarón Joaquín, vamos, dice, a un mandadito aquí al telégrafo. Quiero mandar un mensaje al hermano ministro que se había quedado en la 12 como encargado de la iglesia, al hermano Prisciliano Sánchez. Quiero mandarle un mensaje. Llegan allí al telégrafo y ya, pues ahí es donde se mandaban entonces los mensajes por un telegrama. En el telégrafo, Telecom se llama ahora aquí en México. Y estando ahí en el telégrafo, encuentra el apóstol Aarón Joaquín a un conocido de mucho tiempo que era pastor también de la iglesia cristiana espiritual, que se llamaba Irineo Rivas. Y ya le empieza a decir aquel, el hermano Aarón, su problema. Mira, yo, dice, estoy mal bautizado, y yo predico el bautismo en el nombre de Jesucristo. Yo Irineo Rojas, perdón, Irineo Rojas. Yo predico el bautismo en el nombre de Jesucristo, y yo estoy mal bautizado. Me bautizaron Silas, acabo de venir con él en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, no te preocupes, le dijo Irineo, que ya sabía que el hermano Aarón aquí en Guadalajara ya tenía una iglesia. No te preocupes, dice, no les digas nada a los hermanos, no muevas nada, dice. Ahorita, dice, yo tengo una iglesia aquí, dice, en Monterrey. Ahorita vamos, dice, y en un servicio yo ahí te bautizo en el nombre de Jesucristo, y asunto arreglado. Ya el apóstol Aarón Joaquín le dice, no, mejor, dice, yo voy a esperar en Dios, que Él me diga lo que tengo que hacer en este problema. No acepto. Ya se fue Irineo Rojas a su iglesia, a su trabajo, y el apóstol Aarón Joaquín mandó el telegrama al hermano Prisciliano Sánchez, que estaba encargado aquí en Guadalajara. El telegrama decía, hermano Prisciliano, quiero que le diga a la iglesia que hay un problema, que no estamos bien delante de Dios, que oren para que Dios resuelva ese problema. Oración continua, y que no voy a predicar el evangelio hasta que el Señor nos haya contestado. Pero vamos a orar y a orar para que el Señor nos conteste ese problema que yo tengo. Ya después, llegando ahí, y yo platico con la iglesia, con usted, sobre el problema. Y el hermano Prisciliano recibió el telegrama, inmediatamente puso a la iglesia de la 12 de octubre y a las obritas que había en diferentes partes aquí del estado de Jalisco, para que estuvieran orando por ese problema que tenía el apóstol Aarón Joaquín, y que iba el apóstol a predicar el evangelio, a avistar a los hermanos hasta que Dios le contestara. De hoy en 8 días seguiremos, hermanos, esta historia de la revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver si hay algunos hermanos que se acuerdan de nosotros. Nos mandan la paz del Señor, Concepción Enríquez. Gusto saludarle y escucharle, hermosas vivencias. Saludos desde Matamoros, Coahuila, México.
Mariceli Díaz de Mejías dice: la paz de Dios, saludos desde El Salvador, barrio San Nicolás, San Miguel. Dios bendiga San Miguel. Lo platicaremos un testimonio de San Miguel en el nombre del Señor. Mayra Juárez, muy interesante tema. Elisa Montoya, Dios le guarde, le llene de mucha salud. Qué bonito escuchar sus testimonios y parte de la historia. Dios la bendiga, la hermana. Rebeca Obononsue, la paz del Señor. Saludos desde Bata, África, Guinea Ecuatorial. Dios bendiga a África. Dios la colme de bendiciones. Supimos que han tenido bautismos, tuvieron su Santa Cena en este año. Dios los siga bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Efraín Godínez Arriola, saludos desde Guadalajara. Yair Colorado Ramos, Dios le bendiga, hermano. Saludos desde Vista Hermosa, San Juan del Río, Querétaro. Dios bendiga a este estado. Sonia Chávez, saludos desde Austin, Texas. Muy bonita recordación. Siguen llegando mensajes, pero vamos a dar otro testimonio en el nombre del Señor Jesucristo. Bien. Como es el mes de la revelación del bautismo, tu hermano ha escogido también del apóstol Samuel Joaquín Flores algo relacionado con el bautismo. Y todo el mes estaremos hablando, hermanos, de algunos bautismos, como dentro de 8 días, primero Dios, daremos testimonio de los primeros bautismos en Chicago. Hoy vamos a dar testimonio de los primeros bautismos en Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua. Fue en el año 1971. Primeros bautismos en todo el estado de Chihuahua, o más bien en la ciudad de Chihuahua, año 1971, estando ya el apóstol Samuel Joaquín Flores al frente de la iglesia del Señor. Bien, a la salida, hermanos, de ahí el estado o la ciudad de Chihuahua, ya para la salida había la última colonia, hermanos, muy chiquita, muy pequeña, de gente muy pobre que se hizo rumbo ya a Ciudad Juárez. De allá para acá eran las primeras casitas, una colonia que de allá para acá estaba a la mano izquierda, y de aquí para allá, Chihuahua hasta Ciudad Juárez, estaba a mano derecha, pero eran muy poquitas casas, estaba todo, hermanos, casi despoblado, que habría apenas una callecita con unas 20 casas, 30 casas, en aquella, hermanos, colonia de allá el estado, de la ciudad de Chihuahua. Ahí empezó la obrita con una familia que el hermano trabajaba en la oficina de correos. Ahí tenía una casita humilde, pequeña, de las que se hacen por aquellos estados de adobe, su techito de lámina. Y él tenía un buen trabajo, trabajaba en correos, pero tenía también familia. Y él, hermanos, ahí en ese lugarcito, empezó a hablarle algunas almitas para que en un cuartito que él tenía se empezaran a hacer las oraciones. Se mandó de Chihuahua, se mandó de Ciudad Juárez un obrero local en 1971 a Chihuahua que se llamó Josué Molina. No sé si ya, hermanos, durmió cuando su hermano estuvo ahí en Ciudad Juárez. Él era un jovencito de unos 18 años, 17 años. Estamos hablando del año 1971. Se mandó como obrero local ahí de la iglesia de la colonia Insurgentes de Ciudad Juárez para que allí en Chihuahua él se hiciera cargo de pues llevar las oracioncitas y aparte salir algún sábado, un domingo por ahí a la obra.
llevar la dominical ya con la familia del hermano que trabajaba en correos y otras almitas que ya se estaban empezando a juntar ahí en Chihuahua. A los meses ya había 10 almitas ahí en ese cuartito, hermano, donde se hacían las oraciones, en una callecita, pues todavía rústica, no había pavimento, no había empedrado, era de pura todavía terracería esa callecita, y terminaba esa callecita, ¿qué diremos? 1 kilómetro en un río que pasa al norte, hermano, de Chihuahua. Más o menos en este mes, antes de venir a Guadalajara, es cuando se hicieron allá unos bautismos. Es temporada, hermanos, de lluvia casi en todo el país de México, poca o mucha, pero es la temporada de lluvias. Bien, a los 3, 4 meses, el hermano Josué Molina nos avisa que había ya 5 o 6 almitas para bautismos ahí en Chihuahua. Qué gozo, qué alegría. Pasó, hermanos, por ahí el apóstol del Señor, Samuel Joaquín, llegó a la colonia Escobedo en Ciudad Juárez. Estaba de ministro el hermano Juan Almaguer. Ya durmió, pero muy conocido en la iglesia del Señor. Tu hermano estaba en la colonia Insurgentes. Había 2 iglesitas ahí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la Escobedo y la Insurgentes. Y ya pasando el apóstol, por ahí le dijo el hermano Juan Almaguer, le dio la noticia, la novedad, que en Chihuahua había empezado ya la obrita en la capital del estado y que había 5 o 6 almas para bautismo ya, que ya pedían el bautismo. Ya el apóstol del Señor, que era el que en aquel entonces autorizaba todos los oficios sagrados, no había todavía ministerios. Él, todos los oficios sagrados que uno tuviera, un matrimonio, presentación de niños, bautismos, había que hablarle a él o mandarle un telegrama para que él contestara quién iba a hacerlos, él mandara a quién los hacía, o los bautismos, o presentación de niños, o algún matrimonio. Él era el que ordenaba y permitía todos los oficios sagrados. Entonces, se le avisó a él que había unos bautismos en Chihuahua, un poblado en el que no había obra, y muchos poblados más para acá, Delicias, todo eso, no había, hermanos, obras, casas grandes, todo eso, no había, hermanos, obras. Y ya, el apóstol del Señor ordena al hermano Juan Almaguer para que fuera a hacer los primeros bautismos a esa ciudad de Chihuahua, México. Ya el hermano Juan Almaguer me invita. Yo estaba en la otra colonia, la Insurgencia, hermano Silo. El apóstol Samuel Joaquín autorizó los primeros bautismos allá en Chihuahua. Vamos, me acompaña para hacerlo. Sí, hermano, ¿cómo no? Son como de Juárez a Chihuahua unas 5 horas más o menos por carretera, 5 o 6 horas. Ya venimos, hermanos, los dos para un domingo. Llegamos un sábado. Ahí estuvimos con los hermanos en la oración de la tarde. Y el domingo se iban a efectuar ya los bautismos saliendo de una escuela dominical pequeña que iba a ser el hermano Juan Almaguer, ahí en ese cuartito donde se hacían las oraciones. Sí, se juntaron más o menos 10, 12 hermanos, almitas, entre ellos el dueño el rentero o dueño de la casa y su familia. Por ahí, hermanos, a unas 2 cuadras, como decía tu hermano, pasaba un río y una persona, hermanos, pues de esas que tienen dinero en las ciudades,
estaba haciendo, hermanos, pues unas albercas, como para que la gente fuera ahí a disfrutar de agua, nadar. Estaba haciendo unas albercas. Nosotros no teníamos un templo, teníamos un cuartito nada más para las oraciones, no teníamos una pila de bautismos. Entonces fuimos con el hermano Juan Almaguer a ver al dueño de esas albercas que estaban por estrenarse. Ya estaban completas, algunas tenían agua a la mitad del agua, estaban probando si no había fugas, algunos de los ingenieros o los trabajadores que hicieron estas albercas, pero ya estaba por inaugurarse, hermanos, ese paseo allá en Chihuahua. Ya fuimos, contactamos al dueño, una persona, pues, muy buena persona, nos trató muy bien, nos recibió muy bien. Ya le dijo el hermano Juan Almaguer que si no podía rentarnos, porque para él esas albercas eran un negocio. Iba a cobrar porque la gente entrara para disfrutar de esas albercas. Pero el hermano Juan Almaguer le dijo que si no podía rentarnos una alberca, había una para niños que el agua está más bajita, que si no podía rentarnos esa alberca chiquita. Y ya le dijo, ¿para qué? Que éramos evangélicos, que teníamos algunas personas que pedían el bautismo, que querían que se bautizarse. Aquella persona nos oyó, hermanos, toda la conversación, pero se negó. No, dice, yo mis albercas, dice, no las presto, ahorita no las rento, y nos dijo, menos, dice, a ustedes, dice. Y dijo una palabra a él, así dijo, porque si hacen ese acto aquí evangélico, dice, mis albercas se me pueden salar, así dijo, se me pueden salar y me va a ir mal en este negocio. Dice. No se las presto, no se las rento a ningún precio. Bueno, ya el hermano Juan Almaguer y tu hermano fuimos a aquel río que pasa, hermanos, pasaba ahí muy cerquita de esa última colonia de Chihuahua, de aquí para allá. Y empezamos a buscar, hermanos, por ahí algún lugarcito donde no llevaba mucha agua en ese río, pero había algunas pozas, había algunas partecitas un poco bajas donde llevaba agua. Y empezamos ahí a probar, pues con una vara grande, más o menos la profundidad de aquellas pozas que ahí había, de aquellos estanquitos que allí había en el río. No era un río que fuera corriendo caudaloso, no, allá llueve muy poco en aquellos estados. Nieve, sí que hay mucha nieve, pero lluvia es muy poca en aquellos estados norteños de la República Mexicana. Ya por ahí encontramos un estanquito más o menos de unos 4 metros por 4, casi cuadrado. Y ya metimos ahí la vara y ya pues nos dio un metro, 1.10 de agua de profundidad. Ya dice el hermano Juan Almaguer, aquí dice al cabo, los bautismos ya están autorizados por el apóstol del Señor, dice, y pues donde hay agua, hasta me dio un texto el hermano que cuando el eunuco aquel iba con Felipe, le dijo el eunuco, ahí hay agua, pues aquí hay agua, dice, entonces aquí los vamos a hacer. Ya terminando la escuela dominical, nos fuimos con el grupito de hermanos hacia ese lugar del río, no estaba lejos, 1 kilómetro cuando mucho. Y ya otra vez llegamos a ese estanquito pequeño que estaba ahí. Ya me dice el hermano Juan Almaguer, mientras él
se pues vestía, se arreglaba para bajar, hermanos, ahí aquel estanquito. Dice, tómeles la protesta, hermanos. Sí, hermano, cómo no. Ya me acuerdo bien, como si hoy fuera, que le tomé la protesta más o menos 5 o 6 hermanos, y que al final se acercó otra hermana para también que le tomara la protesta. Cuando ya había terminado, yo, para unos hermanos, se acercó otra hermana, también le tomé la protesta. Y ya empezamos a hacer los bautismos, ayudándoles a algunos de nosotros a bajar a las almas nuevas que iban a bautizar a ese pequeño estanquito, allí en ese río, en ese arroyo, de a una por una. Qué bendición, hermanos. No había pila, no había un templo, un techo, no, allá al aire libre, pero salían los hermanos después del bautismo y ahí, hermanos, en las arenas de aquel río, en las arenas de aquel arroyo, se hincaban y empezaban a recibir la bendición de Dios. Allá a la intemperie, ahí, hermanos, a cielo abierto. Es cierto, no había personas alrededor, no sé, las casas estaban un poquito, hermanos, lejos, pero nada más éramos el grupito nosotros, unos 14, 15, cuando mucho. No todos los oyentes se bautizaron, pero sí hubo 6, 7 bautismos ese día en aquel arroyo, en aquel río y en aquel estanquito que el hermano Juan Almaguer, con la autoridad del apóstol Samuel Joaquín Flores, hizo esos bautismos en Chihuahua, más o menos julio 1971, en aquel, hermanos, estanque de aquel arroyo, y que hubo para los hermanos que se bautizaron y para nosotros. Tu hermano iba de ministro de Ciudad Juárez, la colonia Insurgentes, el hermano Juan Almaguer iba de ministro, pero autorizado para hacer los bautismos también de la colonia de allá de Ciudad Juárez. Bautismos primeros que hubo, Chihuahua, más o menos mes de julio, antes de venirnos a Guadalajara, del año 1971, autorizados por el apóstol Samuel Joaquín Flores y efectuados por el hermano Juan Almaguer. Tu hermano le tocó tomarle la protesta a esas almas que se bautizaron. Si algún hermano por ahí de Chihuahua nos está oyendo, es historia de la iglesia de Chihuahua. Primeros bautismos en un río, en un estanque, autorizados por el apóstol del Señor, Samuel Joaquín Flores, para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes? Parece que hay más hermanos que nos... Algunos hermanos les avisamos que se había cambiado para el viernes. Qué bueno que hoy pudo el hermano que nos ayuda a hacer el programa. Por trabajo a veces no tiene mucho tiempo, pero le agradecemos al hermano Abisaí. Agradecemos también los mensajes que nos mandan Sonia Chávez desde Austin, Texas. Dios bendiga a aquella iglesia de Austin, Texas, en el nombre del Señor. Dice, hermosa recordación. Venancio Guerra, saludos desde Panamá. También hemos dado testimonio de Panamá. Cuando principió la obra, lo daremos después de agosto también en el nombre del Señor. Mayra Juárez, saludos desde el batallón de insurgentes Baja California Sur. Dios bendiga a ese batallón en el nombre del Señor. Mariceli Díaz de Mejías, recuerdo en mis estudios de niñez, siempre recordando esta hermosa historia. Dios bendiga a la hermana Mariceli. Sam Arenas, qué hermoso escuchar la historia de la iglesia. Dios lo bendiga desde Nueva York. Dios bendiga a Nueva York en el nombre del Señor. Susana Colorina, también Dios la bendiga a la hermana. Mariani Estrada Márquez, la paz del Señor, saludos desde Michoacán. Dios le bendiga.
Se nos acabó el tiempo, hermanos. Este programa de testimonios haya sido para la honra y la gloria del Señor. HPTV agradece a los hermanos que nos oyeron, a los que oirán después. Agradece a HPTV su fiel sintonía. Agradecemos también al hermano que está allá atrás de las cámaras, Abisaí. Agradecemos a todos y todas las hermanas que han estado con nosotros esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Para todos, para todas, que la paz de Dios sea con ustedes. Que de hoy en 8 estemos otra vez para escuchar más historias de bautismos. De hoy en 15 días, todo el mes de julio, dedicaremos a más historias de bautismos, como lo que viene. 18 de julio, revelación del bautismo al apóstol Aarón Joaquín González. También hablaremos de eso en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito nombre.